y los huesos se fueron blanqueando con el sol y se fueron separando cada uno de su hueso. Tenemos 206 huesos en el cuerpo humano. Ahora multiplica usted 10,000 por 206 entonces. ¿Y saben cuántos huesos tenemos? Tibias, peronees, fémures, rótulas, vértebras dorsales, lumbares, cervicales, cadera, coxis, atlas, cráneo. Hasta los cráneos mismos pienso que pueden haberse partido, parietales, inventarios temporales, huesos por todos lados. Y Dios lleva a su siervo a ese lugar para que vea lo que pasa cuando el hombre se olvida de la palabra de Dios. A veces estamos tan contentos en nuestra felicidad, en nuestra alegría, que se nos olvida lo más importante, que nuestra vida viene de Cristo. Vamos a ver entonces este pasaje. Dice que ahí hay un montón de huesos, pero no solamente son huesos, pueden ser un montón de esqueletos. Recuerdo cuando me tocó trabajar en la preparatoria con mi clase de patología, no sé si te tocó a Samuel también, pero tuvimos que tomar un esqueleto y meterlo a cocer con cal y lavarlo y secarlo y luego limpiarlo y acomodar con alambres cada uno de sus huesos. ¿Y saben lo que teníamos al final? ¿Qué teníamos? ¿Un ser humano? No, teníamos solamente un esqueleto, igual de muerto, igual de feo. Un montón de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice, estaban secos en gran manera. Algunas personas se mueren y se momifican y quedan ahí enjutos y sequecitos, pero juntos. Estos huesos no tenían orden, no sabías cuál era de quién. Y dice aquí, secos en gran manera. No solamente estaban secos, estaban ¿cómo? Muy secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Fíjese la pregunta que le hace. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando Jesús caminó en este mundo, un hombre llamado Jairo le dijo, ven a mi casa porque mi hija de 12 años se está muriendo. Y ya iba Jesús para allá cuando una mujer sirofeniza lo interrumpe y lo toca y le saca poder de su cuerpo, y entonces la niña se muere y llegó demasiado tarde. Vienen los sirvientes a decirle a Jairo, ya no te moriste, ya la niña se murió. Hay mucha gente que te va a decir eso, ya es tarde. Le pregunto, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? La pregunta es, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Una de las características que describen a Dios es su omnisciencia. En los desfiles donde va comenzando y tú dices, estoy en el presente y el futuro está al final. El que está a la mitad del desfile está en el futuro cercano hasta que viene el desfile con él, que ahora está en el presente. Y lo que allá viene es futuro. Y lo que ya pasó es pasado. Pero Dios está sobre todas las cosas. Dice la Biblia que ni siquiera ahora mismo tiene cobertura delante de los ojos de Dios. Él lo sabe todo. Vivirán esos huesos. Llega a la casa de la niña, saca a todos los que están ahí con su desánimo y su llanto y no se preocupe, no está muerta. Está loco, está muerta. Y entonces va, deja a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dice a la niña, Talita cumi, niña, levántate. ¿Y qué hace la niña? Se levanta. Por ahí los productores de películas cristianas ponen a la niña como que ella conocía a Jesús. Y es probable que le gustaban sus enseñanzas.
Y es muy probable. Hay dos formas en que Él te puede resucitar. Si eres salvo, o si eres un niño inocente. Porque la tercera no te va a gustar. Es en el juicio final y no hay salvación. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y te sientes por dentro muerto. Comenzaste a tomar alcohol o a tomar pastillas para calmar tus nervios. Comenzaste a comerte las uñas. Ahora las escondes para que no te veas que te comen las uñas. ¿Vivirán esos huesos? La respuesta es, tú lo sabes, Señor. Va Jesús caminando cuando de repente viene una multitud con un muerto. Un niño, un joven, que su madre es viuda, es el único sustento que tiene y que será una promesa tal vez en el futuro, y se le acaba de morir. Van cargando ahí la tabla donde ponen encima al muerto, envuelto en un sudario, y Jesús siente compasión de la mujer y le dice: mujer, ¿qué le dice? No llores. Cuando alguien va a tu casa y te dice: no llores. ¿Qué? ¿Que no llores? ¿Cómo no voy a llorar? Si me robó todo el dinero que tenía. ¿Cómo no voy a llorar? Dijo una mujer, si se fue y se llevó la computadora. Y luego ella le dijo: ven, te quiero. Y él se tatuó en la espalda el nombre de ella, Fulanita Forever. Y luego vinieron y hicieron los impuestos, y ella se quedó con los impuestos, se lo corrió de la casa y se quedó con la computadora. ¿Cómo no voy a llorar? Si tengo tanto coraje, decimos, y nos estamos secando en los huesos. Dice el salmista que en su gemido sus huesos estaban secando día por día. Cuando tú te alejas de Dios, tus huesos se secan, tu corazón se marchita, tus ojos se apagan. Solamente Dios tiene poder para dar vida a tus huesos si están secos. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Segunda a los Corintios 4, 10 y 11, búsquelo. El apóstol Pablo dice que Él está llevando por todas partes, siempre en su cuerpo, dice, la muerte de Jesús. Segunda a los Corintios 4, 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Algunos dicen: cumplí un año más de vida. Otros dicen: ya se te acabó otro año de vida, ya te estás muriendo, ya te quedan 20 años menos de los que te quedaron. Porque cada día estamos muriendo, pero no sabemos qué es mejor, si morir, porque morir es ganancia para el creyente. Cuando Él disponga que tenemos que irnos, estaremos gozosos, porque Él está esperándonos con los brazos abiertos. Pero si nos quedamos aquí para predicar su palabra, entonces estaremos como el profeta, soplando aliento de vida a todos esos muertos que caminan junto a ti. Toda esa gente que camina por la calle perdida y sin gracia y sin esperanza y sin salvación. Y tú tienes en tu mano el poder de Dios para dar vida. Solamente sopla aliento de vida. Predica la palabra. No des consejos como: levántate por las mañanas con un buen ánimo, come saludablemente, váyase a 3 veces al día, cómprate ropa bonita. Está bien, está bien, pero te alcanza lo que te duele el corte de pelo, la pintura o la vanidad de la ropa. Pero Él quiere que tú compartas la vida que viene de Cristo Jesús. Y la pregunta que te hace a ti es: ¿vivirán esos huesos? ¿Cuántas multitudes pasan a tu lado cada día? En la calle, en la escuela, en el mercado, en el vecindario.
Y la gente está muriéndose sin Cristo. A veces pensamos que los de afuera están deprimidos y solos y con ganas de matarse. Y hace poco el hijo del pastor Rick Warren tomó una pistola y se pegó un balazo y se voló los sesos. Porque estaba cerquita de la familia y tenía todo. Un chamaco consentido que tenía todo. Y venía de una familia donde el abuelo era pastor, y el bisabuelo era pastor, y el papá es pastor, y él se voló los sesos. Porque estaba en valle de sombra y de muerte, porque no basta estar en la casa de Dios para ser salvo. Siempre les digo, si alguien nace en una cochera, no es un coche. Si nace en un corral, no es una vaca. Y si nace en un aeropuerto, ¿es un avión? No. Cristo es nuestra vida. Juan dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo dice? Avergonzados porque tenía un talento. ¿Dónde está? Lo guardé para que no se me perdiera. Bueno, Robert, le di tarjetas. ¿Qué hizo con ellas? ¿Las guardó en un cajón? No. ¿Las escondió bajo de la cama? ¿Qué está haciendo con ellas? ¿Las regala? ¿Se imagina, hermano pastor, que me tengo mis tarjetas que regalar? Así son como los dones espirituales. Los guardamos cuando Él quiere que los usemos para proclamar vida. Dice entonces la palabra del Señor: en ese valle de sombra y de muerte, en ese valle de desolación, una visión macabra, ¿no? Donde hay muerte y soledad. Versículo 1. Hay una visión simbólica, porque esos puestos, ¿sabe a quién representan? Al pueblo judío. El pueblo que Dios había sacado de Egipto y que había multiplicado y que había bendecido y que había dado un rey como David y un hijo como Salomón, que llegó a conquistar todo hasta el Tigris, hasta llegar al mar Mediterráneo y a pegar con Egipto. Todo eso era parte de Israel. Y sin embargo, por el pecado, por la liviandad con la que se acercaron, a final de cuentas, Dios los castigó. Isaías capítulo 9, versículo 13 dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Jehová Sebaot, Señor de los ejércitos. Y ahí está el ejército del Señor. ¿Cómo están? Uniformados, vivos, muertos en el piso. ¿Cómo está el valle? ¿Lleno de qué? De huesos secos. Decía el hermano Saúl: si no nos enfocamos en Cristo, si no venimos ante su presencia con regocijo y alabándole con acción de gracias, porque Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Todos somos un grupo social. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, estamos secándonos día por día. Dice el versículo 14: y Jehová cortará a Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Tal vez tú eres una persona muy respetable y dices: bueno, el pastor, ¿qué trae esta mañana? Porque yo soy muy respetable en mi trabajo y tengo muchos reconocimientos de la compañía y todos me quieren. Y dice el versículo 15, léalo por favor. El anciano venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo, dice, son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.
tenía 3 años. Estuve a punto de perder la vida porque nos volteamos en un barranco. Y alguien me alcanzó a detener, no sé si mi tía o mi primo o alguien más, pero de mí yo no podía detenerme. Y ese día mi mamá salió rodando por la camioneta, una Ford 52, y rodó con mi hermana en brazos. Y para proteger a su hija, que no era su hija adoptiva, se golpeó la columna, el cuello, la espalda, las piernas, y tuvieron que llevarla en camilla, con un morete que nunca se le quitó de la espalda. Ese día mi papá supo que el domingo era el día del Señor y empezó a buscar de Dios. Pero dice aquí que ni los jóvenes ni los ancianos tienen el contentamiento de Dios, porque cuando hablan despropósitos. A algunos les gusta hablar porque su voz suena bonita. Bueno, a mí me gustaría decirles que de alguna manera vamos a encontrar la forma para que todos se enteren de aquello que tienen que saber. ¿Qué nos dijo? Nada. Pero le gusta su voz. Usa bufanda y se ponen traguitos de té tibio para conservar ese encuadramiento de la voz. Y cuando hablan en público tienen una forma tan excelente de hablar. Oh, sí. Gracias, Dios, porque me hiciste hermoso. Y me diste esta voz. Y dice aquí, cuando hablan despropósito. Hermano, conéctese la lengua al cerebro y el cerebro con la palabra de Dios. Que toda palabra que salga de tu boca sea sazonada y con qué? Y con gracia. Que la gente diga, qué sabroso, qué bonito habla esta persona. Pero cuando hablamos tenemos que hablar de ustedes y nosotros, ¿con qué? ¿Con reclamos y con pleitos? ¿Así dice la palabra de Dios? No, con salmos y con himnos y con cánticos espirituales. Que nuestra boca esté llena de la palabra del Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 18. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorarán, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán lanzados como remolinos de humo. Pero la ira de Jehová de los ejércitos, por la ira de Jehová de los ejércitos, se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. Primero fue Israel, 10 tribus, los llevaba cautivas. Luego fue las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, también cautivos a Babilonia. Y entonces sí, quedó la tierra quemada, desolada, destruida. Y la visión que le da Dios al profeta Ezequiel es de un valle de huesos secos. Una terrible visión de sombra y de muerte. Una macabra visión de la realidad espiritual en que este mundo está viviendo. Estábamos los jóvenes y yo ahí el día viernes cenando en el McDonald's, y de repente estaba Rick Warren en la televisión. Lo estaban entrevistando acerca de su hijo. Entonces Raiza, bien inteligente, le sube el volumen y pudo escuchar la conferencia y le pregunta qué piensa de cierta persona, y dice, bueno, como persona es buena persona, pero tiene que hacer lo que Dios lo puso a hacer. Y así empezó a dar testimonio de su familia. Y entonces el que está entrevistando le pregunta, ¿y cuándo va usted a apoyar a los homosexuales para que se casen? Y él dijo, no puedo. No puedo ir contra la palabra de Dios. No puedo ir contra el precepto que la sociedad ha recibido de aquel que inventó el matrimonio, un hombre y una mujer. No puedo cambiarlo. La gente tal vez apagó la televisión porque hay muchos grupos de pastores falsos que están enseñando que es normal, que así nacen. Lo repiten tantas veces en su cabeza que se lo creen. Hay muchas iglesias que están aceptando en sus congregaciones la homosexualidad y ponen letreros de bienvenidos con banderas de arcoíris. ¿Sabe lo que va a hacer el Señor con ellos? Los va a llevar al valle de los huesos secos. Y no queremos que nuestra iglesia esté en el valle de los huesos secos, porque los borrachos no tienen parte del reino de los cielos. Los homosexuales no tienen parte del reino de los cielos. Los afeminados, digo, para aquellos que piensan que ponerse una faldita o aretes no tiene nada de malo, no tienen parte del reino de los cielos. Ni los mentirosos. Y esto éramos muchos de nosotros. Pero Él nos lavó, nos selló, nos compró, nos dio vida.
nos hizo nacer de nuevo. El valle de sombra y de muerte, donde el mundo está metido. Los vivos muertos están caminando. Alguien dijo que los zombies no existen, se equivocó. Sí existen, son tus compañeros de la escuela. No, ahí van caminando. ¿A dónde? ¿Dónde vayan los demás? Vivos muertos. Me voy a permitir contar algo que nos contaste en los varones, hermano. El hermano Chuy no le gusta la cerveza. Le parece desagradable, repugnante en el sabor, ¿verdad? Pero es tan macho que se obligó a tomar cerveza hasta que se hizo alcohólico, pero nunca le gustó la cerveza. Pero no le importa al mundo, aunque no me guste, si esta moda yo le entro, dice. Entonces, hermanos, tenemos que entender que sin Cristo estamos muertos, y los que estamos en Cristo y nos alejamos de Él, empezamos a secarnos, se nos seca el vigor. Lo vemos por la calle, hermano, ¿qué le pasó? La ira del Señor oscureció la tierra. Por eso era necesario que viniese Emmanuel. Era necesario que Jesucristo viniese a este mundo, porque solamente Él tiene poder para dar vida. Tocó aquel féretro del joven que estaba muerto. Cuando la mamá empezaba a reclamar, ¿cómo que no me enoje? Si Dios me quitó a mi marido y me quitó a mi hijo. Y cuando toca al joven aquel, el joven se levanta, los tipos sueltan la camilla y brincan. Y algunos salen corriendo, porque un muerto acaba de revivir. Porque Cristo tiene poder para dar vida. Imagínense ahora a la madre gozosa, consolada. Imagínense a Jairo abrazando a su hijita de 12 años. Pero bueno, estaban recién muertos. ¿Y qué de Lázaro? Jesús no llegó a tiempo porque Él no quiso llegar a tiempo. Había una creencia entre el pueblo judío que 4 días quedaba el espíritu de la persona ahí atado al cuerpo para quemarse el funeral y a ver quién fue, quién no fue, y luego después de 4 días así se lo van los ángeles. Eso no es posible. Pero entonces Jesús espera que pasen los 4 días rigurosos de ellos, que el cuerpo se descomponga. Tengo un amigo pastor que estaba predicando en un funeral y empezó a predicar acerca de los cuerpos que se descomponen. Y dice que se agusanan y se pudren y apestan. Y dije, Señor, a ver cómo lo sacas de esta. Misericordia de Él, porque estaba sufriendo la mamá y el papá y los 45 familiares que estaban presentes y se agusanan. Y de repente el Espíritu Santo sopla y dice, así nos agusanamos con el pecado, así nos agusanamos con la droga. Y ay, le compuso tantito. Pero lo cierto es que estamos putrefactos por dentro. Vamos al baño y hay una fiesta de colores y de olores y de ruidos, porque nada más no masticamos bien las cosas y algo pasa adentro. Huele a muerte. Pero cuando uno sale en la boca, no es el aliento de cebolla o de ajo o de muela podrida, es el pecado que surge maloliente, que ni quieres hablar con ellos. Te vuelves soldadito.